abuela construía. Había hecho una casa en Mar del Plata donde íbamos todos los primos y mis padres y sus hermanos. Y a ella le gustaban, y a mí me hizo gustar, las obras de Rodríguez Echetto. Pero a mí me gustaba el MOP, que estaba a la vuelta de mi casa. Yo vivía en Tacuarí y Venezuela, y a mí me gustaba el Ministerio de Obras Públicas, que estaba en la 9 de julio. O sea que de alguna manera yo no lo sabía, pero me gustaba la arquitectura. Cuando llegó el momento, digamos, le dije a mi mamá que quería estudiar arquitectura y mi mamá me dijo, te vas a morir de hambre, y trató de que estudiara abogacía. Y como era en ese momento Perón había puesto libre ingreso a la universidad, me anoté en las dos. Y cuando salí de anotarme en Derecho, dije, esto no voy a seguir. Me hicieron ir a ver y un ingeniero Prat, que era amigo de mi familia, y me dijo, ¿y vos qué querés hacer, pibe? Yo quiero ser arquitecto. Dale, pibe, metete en arquitectura. Esa fue mi orientación profesional. Los docentes jóvenes eran los que empujaban. Y los docentes más grandes, Mariscotti, Álvarez, eran antiguos. Pero por debajo estaba Rodríguez Echetto, estaba el hermano de Mérega, qué sé yo, estaba Federico Iglesias, había jóvenes que nos hacían ver otras cosas. Y esos fueron los 2 años últimos con el gobierno de Perón, y después vino la Revolución Libertadora y el cambio violento que hubo en la facultad con la incorporación de los nuevos profesores, que vino Vladimir Acosta, Odilia Suárez, Lorindo Testa, en fin. Fue una revolución, un cambio profundo. Yo entré en el taller de Pollar. En el taller de Pollar conocí a la chiquita Casaniga y a Eduardo Bell. En el verano, Eduardo Bell trabajaba en el plan del barrio sur de Bonet. Él estaba en 6º año y yo estaría en 2º o 3º. Me llamaba a mí para que lo reemplazara, me daba su sueldo por un mes y yo lo reemplazaba cuando ya el plan de barrio sur estaba en sus finales. Tenía que dibujar. Al lado mío estaba Solsona dibujando y la Negra Córdoba, que venían tarde. Y yo digamos, llevaba temprano el horario que me tenía que venir y estudiaba estabilidad mientras no venía nadie. Entonces ahí lo conocí a Bonet y lo conocí a Jujo. Y Jujo había ido a verlo a Vladimiro para entrar en su cátedra. Y Vladimiro le dijo que estaban mal orientadas sus unidades. Y Jujo, muy petulante, le dijo, bueno, pero el resfrío promedio es aceptable. Y bueno, entonces me anoté en la cátedra de Vladimiro y cursé con Vladimiro y fui ayudante con Vladimiro. Decía sentencias que marcaban. Por ejemplo, un año vino y dijo, hoy aquí. Y eso te marcó, hoy aquí, hoy aquí. Te daba una línea y nada más. Te bajaba a tierra de un sopapo y ese era Vladimiro. Me avivé de la arquitectura por Mies. El libro del Museo de Arte Moderno lo tenía al lado de la mesita de luz y todas las noches miraba las plantas, sobre todo las plantas de la primera época, en la casa de la Tugendhat. Yo le debo muchísimo a la facultad y a la Sociedad Central y al Centro de Estudiantes. El haber participado en el Centro de Estudiantes, haber actuado en la política universitaria, un posgrado, digamos. Yo me recibí 2 años después, pero enhorabuena, tardé 2 años más en recibirme, porque fui vicepresidente del Centro de Estudiantes, delegado estudiantil. Tengo el honor de haber elegido a Ricieri Frondizi en la Asamblea del Colegio Nacional Buenos Aires, que hicimos todas las matufias que tuvimos que hacer para que Ricieri fuera rector, bien hechas, honestamente bien hechas. Y eso es impagable. Esos años de formación fueron muy importantes. Y la Sociedad Central, digamos, con su sistema honesto de concursos, el concurso de la biblioteca que digamos, fue la base de nuestro estudio, fue una investigación, lo mismo que los hospitales, lo mismo que los temas de vivienda. Es decir, estudiábamos los concursos.
Y los hacíamos no de taquitos, sino que nos costaba y nos peleábamos bastante. El segundo premio de la biblioteca, que para nosotros fue como si hubiéramos ganado el galardón máximo. Una anécdota, me encontré con Vladimiro en Diagonal Roca y Perú. Yo iba hacia Avenida de Mayo, él iba hacia la facultad, me toma del brazo y me dice, sea humilde. Me dijo todo y siguió de largo. Yo simultáneamente trabajaba en el estudio Mario Roberto Álvarez, haciendo el concurso de Somisa, que ganamos. Trabajé 2 años, porque mi compañero de facultad era ya Gentile, que falleció, era ya figura importante del estudio de Álvarez, y me llevó a hacer el concurso este. Todo lo que se producía en esos años 50, 60, 70 en Latinoamérica tenía muchísima fuerza, y era una adaptación o una interpretación americana de ideas europeas, evidentemente, y también de ideas americanas, pero no eran las ideas europeas, eran resoluciones americanas de principios europeos. Y ese intercambio era fantástico. Las ideas, sobre todo generadas en Inglaterra, esperábamos todos el architectural design, pero no lo copiábamos, sino que lo reinterpretábamos. Lo mismo en Brasil, o en México, o en Venezuela. Esa exposición que está en el MoMA en Nueva York es fantástica. Lástima que no la pudimos hacer los argentinos o los brasileros, sino que la tuvieron que hacer los Johnnies. Pero tienen plata para hacerla, pero tienen también inteligencia para hacerla. Me casé y fui de viaje a Europa en barco, que era lo más barato. Es un viaje de 5 meses y medio. Con una valija de libros, de casamiento y de estudio. Con una arquitecta, 2 meses en Italia. Bueno, descubro obviamente la pintura y la arquitectura. Bueno, ese horror, digamos, que fue increyendo, que si lo mirás hoy, digamos, era cosa de bebés, los bastones largos en relación con lo que después pasó. Fue un sacudón terrible. Nos volcó a nosotros hacia la consolidación del estudio. Nos volcamos hacia adentro. Fue la destrucción de una universidad terrible, por la cual habíamos luchado muchísimo. Fue la destrucción de ciencias. Ricieri y compañía, García Rolando y Sadowski, digamos, habían apostado a ciencias, era clarísimo, como herramienta liberadora del país. Y toda esa generación la sacrificaron, y la dispersaron y se fueron a otros países. Y fue terrible, fue una pérdida deliberada. Bortagaray había hecho un taller muy inteligente, había puesto 3 columnas, una a cargo de Mario Soto, otra a cargo de Jujo y otra a cargo de Leiro, con orientaciones diferentes, digamos, y que se sacaban chispas, y que eran 300 alumnos, 400 más o menos, y que corregíamos todos las entregas de mitad y de fin de año. Tardábamos una barbaridad, pero era fantástico, aprendíamos muchísimo. Decidimos con Berto y con Pirincho no hacer un taller de una cabeza, sino hacer una especie de pack, que me parece que resultó, porque nos fuimos apoyando unos en otros y fuimos tomando roles, ¿viste? A veces uno más que el otro, etc. Yo creo que se ganó bastante
Se trabaja mucho más en volumétricamente y espacialmente con las maquetas en general en la facultad, y yo creo que eso hace al entendimiento del espacio que antes no se tenía. Creo que se dibuja mucho menos, obviamente. Yo creo que la facultad está bien, está mejor. No creo que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que todo tiempo presente es mejor que el pasado. El primer encargo importante fue el traslado del Banco Ciudad a lo que era la ex tienda Ciudad de México, donde hicimos esta caja de ladrillo de vidrio. Respetamos el edificio y le encajamos en la parte inferior esta especie de botella de ladrillo de vidrio. Y que, bueno, que perduren en el tiempo. Yo creo que la huya perdura en el tiempo, en el Carlos Pellegrini. En la medida que te profesionalizas más, das por sentadas cosas, y en la medida que das por sentadas cosas, te enquilosas. Cuando revisas todo desde cero, algo encontrás nuevo. Cuando tenés oficio, el oficio, digamos, te ayuda y también te limita. Es decir, con lo cual quiero decir que a veces le damos respuestas rápidas, pero no sé si sería por ahí, si tardáramos un poco más, por ahí daríamos mejores. Cubre varios aspectos, me imagino, el tema del diseño, la docencia, la actividad gremial estudiantil, con la formación de alumnos, por lo menos me hago esa ilusión. Son los pares, te dan una palmadita. Una palmadita nunca viene mal.